Estamos en el Laboratorio de Técnicas Cualitativas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y estamos también con ocasión de llevar a cabo ese proyecto de innovación educativa que financia la Universidad Complutense de Madrid y que lo está realizando un grupo de profesores del Departamento de Sociología 4, ¿no? Con nosotros tenemos hoy a Concha Fernández Villanueva, profesora del Departamento de Psicología Social de esta misma facultad, y le hemos pedido, ¿no?, que se someta, digamos, a esta grabación. Una grabación que no solo es con instrumentos donde se recoge la voz, sino también que se quede recogida la imagen en un vídeo, con el fin de que tenga un interés didáctico, ¿no?, de realizar un vídeo para los estudiantes de hoy y de mañana, esperamos. La invitación ha sido con ocasión del libro, una investigación que ha dirigido en los últimos años, que ha coordinado con un equipo de personas detrás, entre los que figuran pues Roberto Domínguez Bilbao, Juan Carlos Revilla Castro y Leonor Jimeno Jiménez. El libro titulado Jóvenes violentos, causas psicosociológicas de la violencia en grupo. De esta investigación fundamentalmente vamos a hablar, aunque aprovechamos el que sea ella la que nos presente y nos hable de este libro, para que nos hable también pues de otras investigaciones que están dando cobertura también a este libro, puesto que es casi como la punta de iceberg o una de las cosas que han estado trabajando en los últimos tiempos. Lo que solemos hacer en estas entrevistas, Concha, y buenos días, ¿qué tal? Y gracias por acudir, es pedir, digamos, a los autores, a los que habéis hecho realmente estos trabajos, que nos contéis un poco la trastienda de estos estudios, es decir, cosas que en parte a veces quedan publicadas, quedan reflejadas en lo que aparece a la luz, pero que en parte quedan ahí, ¿no?, quedan en la experiencia de cada autor. Y por eso para nosotros es importantísimo el hablar, ¿no?, el hablar con los autores y que nos hagan una presentación muy desde dentro. Me gustaría quizá que hablases de cómo es la génesis de este estudio, cuál es esa pequeña historia quizá de la investigación y de los investigadores. Muy bien, pues como dices, Miguel, lo primero, hay que decir que un libro, yo me imagino que todos, pero este en concreto es un desarrollo de una de las partes de un temario más amplio en el que se ha trabajado durante un tiempo, y en este caso en el que se ha trabajado en grupo. Y con un tema como es el de la violencia, que se inició por mi parte con un interés grande desde hace bastante tiempo, mucho antes de los comienzos ni siquiera de la investigación, de la primera de las investigaciones que dio origen a este libro, y fue un interés por atrapar, digamos, de una manera más comprensible lo que es el fenómeno de la violencia contextualizado. Y bueno, yo creo que es importante situar en la génesis de este estudio, pues que yo cuando, en la oposición que hice para la titularidad, ya presenté como lección una construcción teórica sobre la violencia, en la que yo recorría un poco todas las definiciones de violencia y los modelos de violencia y de agresión que estaban al uso y vigentes en la psicología social, y donde, pues, no sé, digamos que señalaban la necesidad de comprender ese fenómeno de otra manera, quizá, o en otro contexto más psicosocial, porque había muchas investigaciones, pues algunas evolutivas, de desarrollo psicológico de los individuos, otras a lo mejor muy de amplio nivel, digamos de nivel macro, pues sobre violencia, conflictos entre macronivel de estados, y sin embargo, pues como que había poco sobre una cuestión como más de la vida cotidiana, que permitiese comprender, yo qué sé, la violencia en el seno de la familia, o la violencia en la calle,
yo siempre pensé que las dimensiones más psicosociales, como pueden ser el grupo, el contexto, eran muy importantes a la hora de explicar este problema y que no estaban muy bien recogidas, aunque sí apuntadas, porque ya en los últimos, digamos, no sé, textos o trabajos sobre agresión que yo manejé del año 84, 85, ya había como una dimensión como mucho más interaccional del tema de la violencia, y ahí me apoyé para apuntar hacia otro campo que desarrollara otra serie de cuestiones que no estaban, desde mi punto de vista, tan desarrolladas. Y ese fue un poco la génesis la génesis lejana, digamos, de esta investigación. Pero luego, concretando más en el tema, empezamos en el año 90. El tema de la violencia, por ejemplo, en la familia lo volví a tratar y lo sigo tratando, concretamente la violencia contra las mujeres, que también, bueno, es otro de los elementos que surgió de ese conglomerado de, no sé, de ese mapa de intereses que tuve en ese momento. Y ese también lo he desarrollado, pero concretamente este libro surgió en el año 90. Hicimos la primera investigación, que solicitamos una financiación a la CICIT y se nos concedió, para ver las manifestaciones de violencia que se producían en grupo. Y se llamaba así: Estudio cualitativo sobre manifestaciones de violencia protagonizadas por grupos de jóvenes. Esa fue la primera investigación concreta de la que surgió después la segunda y finalmente este libro. Entonces, en esa investigación primera, lo que hicimos fue, primero, dar como una relevancia importante a la información que estaba presente en los medios de comunicación, concretamente en los periódicos, porque acudimos en principio a ver qué información podía haber en fuentes como más legitimadas científicamente, como eran, por ejemplo, las estadísticas de la policía o las estadísticas del Ministerio del Interior sobre este tema, y nos encontramos con una dificultad grande de atrapar lo que es la violencia de jóvenes en grupo, porque no se trataba, o sea, había, por ejemplo, delitos de crímenes o personas encausadas, pero era muy difícil saber si esas personas habían actuado en grupo o individualmente, porque como que las categorías jurídicas no apresaban bien esa realidad. O sea, o había la riña tumultuaria, que era algo como diferente de lo que puede ser un acto de violencia cometido en grupo, o por otra parte, pues delitos de crímenes o delitos de actos delictivos cometidos por personas, y no se reflejaba la dimensión grupal. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue tomar como fuente de información primera, para hacer un primer análisis, noticias en general sobre violencia, y recoger todas aquellas que entraban en la categoría que a nosotros nos interesaba atrapar, y era violencia protagonizada por jóvenes y en grupo. Sí. Y eso fue la primera, y ahí hicimos una tipología de violencia de los distintos incidentes que se producían, que está recogida muy poco al principio del libro, sí, como una introducción, ¿no? Y es interesante, quizá para quienes nos escuchen, si las condiciones un poco de tiempo o de dinero, la propia financiación, que a veces aparecen ahí también en todos los estudios, tuvieron presencia en vuestro trabajo también, o de alguna forma os han condicionado, os han influido, ¿no?, en estas investigaciones que nos cuentas. Nos dices que hubo una financiación de la CICIT, ¿no? Sí, no sí. sé si total o parcial. Bueno, no fue muy grande, pero la verdad es que yo creo que se aprovechó bastante, digamos, los recursos que se nos dieron, porque lo que se hizo fue una revisión de periódicos. Lo hicimos el grupo investigador de periódicos, y también buscamos en la televisión, que Televisión Española nos facilitó, sí, la grabación de noticias que tuvieran que ver con eso, pero eran muy variadas. Entonces, lo que pasó es que desbrozamos el campo a costa de tener que, digamos, eliminar a la hora de construir, digamos,
una elaboración del tema, tuvimos que eliminar mucha información porque, no sé, en las noticias sobre jóvenes violentos había desde coloquios, por ejemplo, con ultras, a informes de psicólogos o de sociólogos sobre el tema, a algunos relatos de jóvenes, a cosas como de vandalismo, informes sobre vandalismo, donde se mostraba que había destrucción de mobiliario urbano, y todo eso, bueno, pues fue interesante tenerlo en cuenta, ahí sigue presente siempre, pero había una dispersión muy grande, entonces solamente pudimos aprovechar como algo que sí, yo creo que queda establecido claramente como una tipología de violencia de jóvenes en grupo, que eso sí creo que queda un poco más elaborado, ¿no? Sí, sí. De hecho, enfocáis, digamos, la construcción un poco, ¿no?, del objeto de la investigación. La hacéis muy claramente, o de forma muy didáctica además, ¿no?, en lo que yo haya podido leer. Habláis como objetivos generales, ¿no?, ese triángulo de jóvenes, grupo y violencia xenófoba, ¿no? Sí. Y luego también habláis de objetivos secundarios, os preocupaba mucho el efecto grupal, que es una de las herramientas heurísticas, ¿no?, sí, y analíticas, y luego la identidad y la ideología, ¿no? Pero quizá lo que a mí personalmente en la lectura más me ha llamado la atención también es que incluso confesáis en la publicación, lo decís así, que surgió un objetivo emergente, algo que no estaba previsto, pero que luego os disteis cuenta que era realmente importante, como era lo imaginario, ¿no? Sí. Es decir, que hacéis una elaboración, ¿no?, definición del objeto muy redonda y con... ¿cómo, no sé, qué añadirías a eso o qué aporta, digamos, la perspectiva psicosocial, ¿no?, al estudio de esta violencia juvenil, ¿no? Aunque, bueno, queda muy claramente reflejado, ¿no?, ahí en el libro, pero ¿qué es lo específico, digamos, de esa aportación? Aunque algo ya has dicho, ¿no?, que tratabais de distanciaros de determinados enfoques o tratamientos que se habían hecho, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que tratar el grupo como unidad de análisis, el grupo como historia de relaciones entre individuos, el sentido social y grupal que tiene la violencia, los objetivos que esa violencia cumple, las consecuencias sociales que tiene esa violencia, digamos, desmontar la idea de la violencia gratuita, que es una idea que aparece como mucho por ahí, a veces explicando precisamente este tipo de fenómenos. Entonces fue como tratar de dar un sentido, una explicación, una lógica a la existencia de esa violencia, tratando una lógica más sólida, ¿no? Una lógica más sólida, sí, que recogiera la idea del grupo, que recogiera la realidad del grupo, que recogiera la historia de los incidentes y que recogiera bueno, pues unos elementos que emergieron claramente como muy al final, además de la investigación, los elementos imaginarios, que para recogerlos tuvimos que apoyarnos pues en autores que no tienen un reconocimiento, no tenían un reconocimiento muy claro en el, digamos, en la disciplina académica de la psicología social, como es alguna parte de psicoanálisis lacaniano o un tipo de sociología francesa que procede de, yo qué sé, de Durand y de Maffesoli, o de unos autores que están ahí en el límite un poco del reconocimiento de la psicología social, y que fue como necesario que aparecieran con fuerza porque lo imaginario apareció con mucha fuerza. Y no es que sea lo más psicosocial, pero es un elemento muy psicosocial, sí. Ese tema. Hay otro aspecto para mí muy novedoso de vuestra investigación, y es que en la investigación amplia planteáis hacer algunos grupos de discusión, incluso algunas entrevistas, decís, a asociaciones de inmigrantes, etcétera, con las víctimas, ¿no? Y luego, en cambio, reserváis lo que es la técnica más de la entrevista en grupo y con grupos naturales, ¿no?, para los agresores. ¿Cómo llegáis, digamos, a tomar esa decisión de diseño, de elegir
una metodología y una técnica concreta para ajustarla a esos propósitos. Y ¿por qué descartáis o adjudicáis, digamos, el uso del grupo de discusión para unas cosas y para otras no? ¿Qué comentario te merece? Sí. Bueno, pues la verdad es que de la primera investigación, esta que comenzó en los años 90, donde hicimos una tipología de violencia cometida por jóvenes en grupo, ahí apareció como muy importante los grupos con ideología, y los grupos con una historia, porque había otra violencia, por ejemplo, en las instituciones, las novatadas de los colegios mayores o de las instituciones más totales, digamos como del servicio militar. Aparecieron, digamos, incidentes de violencia más puntuales ligados a la violencia política, como podían ser manifestaciones contra algo o a favor de algo. Apareció violencia en los conciertos, en las manifestaciones multitudinarias. Pero todo eso era era un fenómeno mucho más ligado a situaciones concretas, a coyunturas concretas, y sin embargo la violencia ligada a la ideología que hay en estos grupos, aparte de parecernos más peligrosa, porque aunque digamos presenta incidentes a lo mejor no demasiados, pero han sido algunos graves, pero otros que no han sido presentados también existen y tienen mucha importancia social, pues aparte de eso nos parecía que puede ser un fenómeno que está aumentando, que está sostenido por una serie de, digamos, no sé, de redes sociales como pueden ser el deporte, como pueden ser ideologías más políticas que también intervienen muchísimo en la formación de estos grupos y los están sosteniendo, que eso también apareció después como que hay pues un indoctrinamiento o que hay una penetración de redes ideológicas en estos grupos. Y entonces vimos que de los grupos que habíamos hecho la tipificación, estos eran los realmente importantes, aparte de que son los que tenían la característica más grupal propiamente dicha, de grupo pequeño, con una historia, con unas interacciones determinadas, y por eso entramos ahí a desbrozar ese campo. Y queríamos saber, por una parte queríamos ver agresores y víctimas, es decir, queríamos ver el fenómeno desde esa perspectiva, por una parte los agresores y por otra las víctimas. Y cuando vimos cuáles eran las víctimas de estos grupos, pues en principio muchas víctimas eran colectivos de migrantes o eran emigrantes, es decir, había una violencia xenófoba muy clara. Y fue ahí donde comenzamos a investigar los incidentes que habían vivido grupos de migrantes. Y hicimos bastantes entrevistas, como 10 o 12, quizá fueron 10, ¿no? Sí. A asociaciones de migrantes, que en Madrid y alguna en Murcia, porque teníamos allí, sabíamos que existía pues un colectivo de inmigrantes importante que se habían quejado de incidentes, etcétera. Y hicimos a Caribú, un grupo de polacos, asociaciones de inmigrantes variadas que nos contaron, a Time, que nos contaron qué violencia sufrían ellos. Y ahí nos dimos cuenta de que coincidían, es decir, que la violencia que esta gente relataba, que sufría, no era solo producida por estos grupos, pero estos grupos para ellos eran elementos importantes, es decir, ellos constataban la violencia social en general, la discriminación, etcétera, pero también contaban que habían sufrido amenazas, es decir, que estos grupos en concreto les tenían presentes y actuaban con ellos con regularidad y con distintos métodos. Entonces, por ahí, hicimos entrevistas a responsables de asociaciones y luego buscamos también otro tipo de víctimas que fuesen más diferentes de los emigrantes, ¿no? Que fuesen, por ejemplo, gentes de otra ideología, jóvenes, que sabíamos también que existían estas
estas agresiones contra jóvenes, por ejemplo, alternativos, o en algunos casos contra prostitutas o contra homosexuales. Y por eso fue que ahí buscamos, y fue concretamente en Barcelona, 2 grupos de este tipo de víctimas, que fue bastante difícil. Bueno, lo contactamos a través de gente de contactadores, pero fue bastante complicado, y hicimos 2 grupos de discusión. En este caso fueron de discusión porque eran de gente que no se conocían, y ahí había pues no sé, algún homosexual, había gente de grupos alternativos, jóvenes, con punkis, que se reveló que eran uno de los grupos de jóvenes más fácilmente atacables por estos skins, y esto fue grupos de discusión clásicos, de gente que no se conocía, pero las asociaciones decidimos preguntar a los presidentes de las asociaciones o responsables. A mí me ha destacado en la lectura que he hecho de vuestro trabajo, cómo hacéis una definición muy medida, ¿no? muy bien pensada de las condiciones a cumplir por los casos, ¿no? Que en cierta medida has hecho alusión ahora, ¿no? Pero me ha llamado la atención, ¿no? Cómo vais presentando posibles casos de estudio, pero que se descartan por una serie de razones. Por ejemplo, hacéis alusión a que los jóvenes de Jarray pues los dejáis fuera, o la participación de jóvenes en lo de los astilleros, etcétera, o las jornadas caos desarrolladas por punkis, etcétera, las desarrolláis fuera debido a que no cumplen esos 3 requisitos claves vuestros, que es lo de grupalidad, espontaneidad y autonomía, ¿no? Y eso da, digamos, una gran fundamentación, ¿no? a la selección que hacéis de vuestros grupos, con lo cual da una sensación de que tenéis muy claro, ¿no? el enfoque de la investigación, y cuál es el tipo de discurso, ¿no? que ibais buscando, ¿no? el tipo de lenguaje que queríais analizar, ¿no? Para mí sería un ejemplo, digamos, casi modélico de delimitar, ¿no? Delimitar, y no por ser ambiciosos querer abarcarlo todo, ¿no? Quizás sí, este fue un estudio que empezó desde el mundo, desde un conjunto muy amplio de temas, y descendió a lo muy concreto, para después, por otra parte, profundizar mucho en ese pequeño mundo que elegimos, y digamos que volver al mundo a través de eso, ¿no? Sí. Pero sí, fue porque yo creo que estos grupos cumplen una condición psicosocial como muy pura, que es lo de ser grupos de interacción y grupos con una ideología, porque los Jarray, por ejemplo, pues son grupos con ideología, pero son bandas como mucho más grandes. No se puede decir que cumplan las condiciones de grupalidad que tienen estos. Están como muy ligados a estrategias políticas concretas, muy concretas. Sin embargo, estos están ligados a estrategias políticas, pero mucho más amplias. Sí. Y ellos no saben tan claramente lo que están haciendo, y el efecto que eso tiene a la larga, aunque sus valores son más en conexión con una ideología totalitaria, pero su acción concreta como que la interpretan como que se están defendiendo ellos, como que los demás les amenazan, como lo interpretan de una forma como mucho más espontánea y mucho más con explicaciones de la vida cotidiana. Y por eso creo yo que son los más psicosociales en ese sentido, ¿no? Menos porque están más desligados de lo político, están más desligados de lo momentáneo, están más desligados de los grupos grandes, entonces tienen una condición muy psicosocial, ¿no? Grupo pequeño, grupo de interacción, con una ideología, con una historia y con unos presupuestos que puede compartir la gente de la vida cotidiana. Hay también, Concha, una cosa que preocupa siempre a los alumnos, ¿no? De métodos. Siempre te preguntan, y de forma muy obsesiva, cuántos grupos hacer o cuántas entrevistas hacer y cómo componerlas, etcétera.
En vuestro caso, en vuestra investigación, aparte de la investigación esta más amplia, donde habéis hecho pues una docena de entrevistas a presidentes o personas que tenían una información específica en esas asociaciones a inmigrantes, y luego 2 grupos de discusión con víctimas también, etcétera. Luego el meollo, digamos, de lo que es el material, ¿no?, de este estudio son las 5 entrevistas de grupo, ¿no? Sí. Quizá el alumno, en fin, los profesores que utilizan este material, una de sus preguntas sea ¿por qué 5? ¿No? ¿Por qué no se hicieron quizá alguna más? O si hubo razones de tipo presupuestario, quizá, o hubo ya una sensación de que con esas 5 uno ya tenía material suficiente en función de lo que ibais buscando, claro. Bueno, yo creo que un estudio cualitativo no tiene por qué limitar la cantidad de información a tratar. O sea que, en ese sentido, estos grupos fueron 5. Creo que fueron suficientes para algo y quizá insuficientes para otras cosas, no sé. Creo que no hubiese venido mal hacer más grupos. A lo mejor es posible que hubiese añadido algo nuevo. No lo creo, que hubiese añadido nada especialmente distinto, pero sí probablemente quizá una capacidad de convicción de esas pequeñas conclusiones mayor, no solamente para el que lo lea, sino también para nosotros mismos. Pero la verdad es que, por otra parte, creo que fueron grupos que reúnen 2 condiciones: muy bien elegidos y muy trabajados. Es decir, que por una parte, nosotros queríamos grupos de jóvenes con esas características y que hubiesen cometido actos de violencia. Eso no es nada fácil. Es decir, a lo mejor 5 grupos no es una muestra representativa de todos los jóvenes, de los jóvenes españoles, pero de los jóvenes ligados a esta ideología que hayan cometido incidentes, pues ya la representatividad, digamos, que se justifica un poco más. Pero si luego resulta que son jóvenes que realmente en su discurso nos muestran todas las fases del modelo en el que nosotros hemos trabajado sobre la violencia, desde el clima de violencia a ese discurso violento, a esa manifestación de incidentes en grupo, a esa manifestación de incidentes individuales, pues ahí yo creo que sirven muy bien al propósito que nosotros nos hicimos. Entonces, esos 5, además 2 son representantes, o sea, forman parte de clubs de Madrid, de clubs deportivos de Madrid, 2 de Barcelona. Eso responde en parte a, digamos, a una cuestión de elección de grandes ciudades con las características que tienen las grandes ciudades, y grandes clubs deportivos, que son los lugares donde se generan con más fuerza estos grupos porque tienen más recursos, etcétera. Y luego otro grupo de este contexto grupal del mundo de la música, que son los bacaleros, pero que también fue en Madrid y también tenían esas características de haber ejercido violencia. Y desde luego creo que no hubiesen sobrado alguno más. Quizá pues podríamos haber hecho alguno más si hubiésemos tenido una mayor disponibilidad, pero yo lo que diría, y lo que creo que puede quedar ahí como quizá legitimado, es que esos grupos, aunque fueron pocos, fueron bien elegidos, representaban la realidad que queríamos estudiar y fueron muy trabajados. Ahí además, si me permites añadir, luego realmente, la sensación que tiene el lector, yo hablo en este caso como lector fundamentalmente, es que no se oculta nada. Es decir, el libro es un libro muy abierto, que habla muy bien de incluso la composición específica de cada uno de esos 5 grupos, incluso revela, ¿no?, al lector
cómo esos grupos a su vez tenían una cierta heterogeneidad. De hecho, se dice que pues había más de un grupo de interacción natural en 4 de los 5 grupos o entrevistas de grupo, ¿no? Con lo cual, digamos, tenemos no 5 grupos, no 5 piñas, no 5 grupos compactos, sino en realidad unos cuantos más, ¿no? Mirándolo también desde esa óptica. Sí me gustaría, por enlazar con esto último, porque yo me imagino que el contactar, el decidir que los grupos accediesen a la investigación, a este tipo de rutinas investigadoras nuestras, fue más complicado, entiendo yo, que el contactar, pues no sé, a personas con características más habituales para que se sienten a una mesa y hablen y demás, ¿no? ¿Cómo fue esa...? Pues costó bastante, la verdad, que ahí pusimos en juego recursos, tanto, digamos, recursos ya más establecidos en la investigación, como pueden ser los contactadores profesionales, que hubo contactadores profesionales, pero también pusimos en juego otra serie de, digamos, de recursos, ¿no? Nuestras propias redes que conocíamos a través de los alumnos, de algunos alumnos. Hicimos entrevistas también a gente de instituciones, por ejemplo, trabajamos con policías, o sea, entrevistamos a gente de la red esta de la Brigada de Tribus Urbanas, que se llamaba entonces, y a través de ahí fuimos viendo pues cuáles eran los grupos, como digamos, que estaban más vinculados a la violencia, y a partir de ahí entramos y bueno, incluso hubo una de las entrevistas que hicimos al principio, que fue larguísima, que fue de toda una tarde, y que no introdujimos después en el libro porque tenía condiciones totalmente distintas. Era un grupo musical que se reunía en una discoteca y no resultó relacionado con la violencia. O sea, sin embargo, nos dio muchísima información sobre ese tipo de jóvenes y sobre estilos juveniles, pero nos sirvió como para centrar todavía más el tema y no lo utilizamos. Y sin embargo lo tenemos grabado. Es toda una tarde, o sea, como 6 horas, en su contexto natural, además, en una discoteca. Sí, que no se hace alusión a ello. En el libro, y sin embargo está allí. Y no sé por qué no se hace alusión tampoco, pero no me acuerdo ahora mismo por qué, pero efectivamente queda constancia ahora, está sí. La realidad del tema la hemos ido captando a través de todos esos mecanismos, sí. ¿Y ahí qué número de personas contactabais o tuvisteis problemas de bajas o plantones? Esta trastienda que hay detrás a veces de nuestro oficio y que a veces pues no se vislumbra, ¿no? Cuando uno lee los textos ya publicados, ¿no? Sí. ¿Qué dificultades tuvisteis, digamos, para la contactación? Pues bueno, por ejemplo, en Barcelona entraron en un grupo, bueno, que eso sí que se cuenta, gente de otro, es decir, entró gente de CEDADE, o de la antigua CEDADE, que no eran exactamente, o sea, en principio se conocían bien porque habían estado en contacto con el otro grupo más del deporte, pero luego aparecieron como que eran los que, digamos, formulaban más la ideología. Y en principio cuando llegaron allí, pues eran 2 personas dentro de ese grupo que eran un poco mayores, o uno de ellos era un poco mayor. Y no sabíamos muy bien si coincidía con los con los presupuestos previos que habíamos pedido, pero bueno, quizá pues los aceptamos como que entraban dentro y luego resulta que se nos reveló que esas 2 personas articulaban mucho más la ideología y que además habían estado en contacto previamente, o sea, no eran exactamente el mismo grupo, pero
formaban parte del proceso de indoctrinamiento de esos grupos, porque habían estado más en contacto con ellos. Y eso, por una parte, fue un problema al principio, es decir, no sabíamos qué hacer, si aceptarlos. Decimos, una persona que no tiene 20 años, que tiene 30, pero bueno, y eso por una parte. Luego otro grupo estaba muy tenso al principio, y porque estábamos en una sala donde había una cámara de vídeo que no se estaba poniendo, pero se puso un poco tenso al principio y bueno, les tuvimos que tranquilizar, porque quizá tenían un poco de miedo de ser vistos, o que nosotros lo presentáramos luego como prueba en algún lugar, o simplemente quisieron montar el pollo, porque también son bastante exhibicionistas algunas personas de estos grupos. Y entonces también quisieron a lo mejor darse importancia en decir, bueno, a mí tú no me grabas y tal. Pero no. Luego también hubo como una proximidad muy grande. Yo hice todas las entrevistas y con gente que estaban conmigo, alguna gente del equipo, pero hubo una proximidad muy grande. Por ejemplo, a uno de los chicos aludía, decía, porque yo puedo ser su hijo, decía, porque yo soy como su hijo, yo puedo ser la persona que le lleva a usted en el taxi, o puedo ser incluso como su hijo, yo soy tan normal como cualquiera. Y entonces, como que en el discurso aparecía como una naturalidad, no sé, también sorprendente, a lo mejor teniendo en cuenta las características, ¿no?, de estos chicos y chicas, que eran la mayoría chicos, por otra parte. O sea, vinieron muy pocas chicas. Sí, yo creo que, bueno, lo señaláis, ¿no? Un poco son chicos o chicas, la composición, la edad, quizás salvo en un caso, me parece, pero bueno, queda ahí dicho. Queda, por tanto, claro que hicisteis, ¿no?, vosotros el equipo, ¿no? La contactación, todo lo que es esa artesanía de contactar, ¿no? En cambio, antes aludías a que los dos grupos de discusión, ¿eso recurristeis a contactadores? Sí, en Barcelona sí. Barcelona. Sí, sí. Y aquí también un poco. ¿Vuestra experiencia con los contactadores cómo pues fue? Muy buena. Muy buena. Aparte, lo único que tardaron bastante, porque precisábamos, pues, nuestros grupos eran complicados, es decir, necesitábamos gente pues que se supiese que estaban realmente, que habían participado en incidentes. Entonces uno de los grupos gente de ese grupo había tenido un juicio con la policía, o sea, estaba pendiente de un juicio, habían tenido incidentes con juicio, con lo cual, bueno, pues era claro que encajaban en las expectativas, pero se tardó bastante. Y no, por lo demás, la experiencia fue muy buena. Fue bien. Antes decías que tú habías hecho la moderación de las cinco entrevistas de grupo, también de los grupos de discusión. De las entrevistas de grupo y también de los grupos de discusión. Cuéntanos un poco cómo fue realmente esa moderación, qué estilo de moderación, qué incidencias también. Sí. Pues fue un estilo muy, muy poco directivo, diría yo. Si tengo en cuenta los comentarios que me hacían los compañeros que estaban presentes, que siempre había uno conmigo, y que dentro de la sala, dentro de la sala. Y en alguna ocasión, cuando me parece que fue en un grupo, él intervino al final preguntando algo que creyó que a mí había una deficiencia, o que no estaba del todo trabajado ese tema. Pues los comentarios que me hacían es que me decían, tú te hacías un poco la tonta, ¿no? Porque yo creo que dejé muchísimo hablar, es decir, hombre, nosotros había temas que tocábamos, es decir, temas que preguntábamos, pero dejábamos mucho hablar, es decir, y si no hubiéramos dejado mucho hablar, a lo mejor temas como que esa grupalidad, la relación entre unos con otros, no hubiese salido.
Entonces, dentro del estilo, pues no era entrevista semidirigida casi, es decir, era una entrevista en la que había unos puntos a tocar, y dentro de esos puntos a tocar, pues tratando de que hablara la mayor cantidad de gente posible, pero tampoco sin insistir demasiado, o sea, intentando que, por ejemplo, invitar, decir, bueno, ¿y tú lo ves de esta manera? O alguien, tú no has hablado nada, ¿quieres decir algo ahora? Pero la impresión general que yo creo que, o sea, que me comentaban y que yo he visto también después, pero lo que me comentaban la gente que estaba presente era más bien de hacerme la tonta, o sea, esa era la conclusión de decir, ¿cómo quieres decir? He entendido bien, quieres decir, o pues no sé, eso que comentas, no sé, lo podías argumentar más porque yo creo que no es así, pero muy poco directiva y muy, incluso a veces repitiendo la misma pregunta. Sí. Quizá diría eso. Sí, lo cual se parecería bastante, digamos, a estilos de moderación en los grupos de discusión que hacen pues Ángel de Lucas aquí en esta facultad, o el colectivo IOE, etcétera, que precisamente van persiguiendo el dar la palabra al grupo y que bueno, decidan ellos por dónde seguir sus derroteros. ¿Cómo era más concretamente el inicio, digamos, de esas reuniones, ¿no? ¿Cómo planteabas el tema de conversación? ¿Cómo era ese estímulo inicial o esa provocación inicial, ¿no? Por tu parte? Pues nosotros éramos bastante claros, es decir, yo decía que éramos un grupo de gente que investigaba la violencia y que quería entender por qué se producen incidentes de violencia. ¿Un grupo de la universidad? Sí. Sí, se les decía realmente lo que erais. Sí, decíamos lo que éramos, que había muchas cosas que no comprendíamos, que queríamos entender mejor y que, bueno, no sé, eso, más o menos. Yo creo que éramos bastante claros. Tenemos, de todas formas, eso está escrito en las transcripciones y, bueno, no sé, ahí se puede ver, ¿no? Que podíamos sí, podíamos verlo, pero quiero decir que la impresión es que éramos bastante claros, que decíamos que éramos un grupo que estaba investigando la violencia, que hemos leído mucho sobre la violencia, que no entendemos bien qué pasa y por qué, y entonces que ellos, como son jóvenes, se han presenciado y que nos han hablado de gente que bueno, pues que viven a lo mejor en las discotecas o en la calle y tal, y que ese tipo de fenómeno no lo estudiaban mucho los investigadores y que queríamos conocerlo. Simplemente así, éramos bastante claros. Y supongo que el grupo enseguida, digamos, entraba en el meollo, ¿no? Puesta así el asunto. Sí, yo creo que había resistencias iniciales a veces eso fue interesante porque en algunos casos ellos se desmarcaban, o sea, como que se sintieron aludidos en algún momento de que ellos podrían ser considerados como violentos, y entonces decían, no, pero nosotros no somos de esos, ni somos tribus, ni somos no sé qué. Entonces como que aparecía ahí lo que llamábamos nosotros la identidad negada, es decir, lo que ellos no querían que se les llamara, ¿no? Y incluso aparecían a veces acusaciones a los medios de comunicación de que no les entendían, de que les confundían, y sí, apareció eso, pero eso... Y por tu parte, como moderadora, tuviste que intervenir mucho, digamos, no sé, lo que dicen, deshacer bloqueos o grandes enfrentamientos o reconducir porque se fuesen mucho tangencialmente. Pues yo lo que más recuerdo es de haber invitado a alguien a decir algo, o si quería, y también haber a lo mejor, no cortado, pero sí... dado la palabra a lo mejor en algún caso, en el grupo que había dos personas que formulaban más la ideología, de haber invitado a los otros a que también hablaran a la vez. Es decir,
porque en ese momento vi que, bueno, que aquellas dos personas como que nos querían echar el discurso a nosotros y bueno, es que nos lo echaron, y fue muy interesante, pero no tanto como para que, digamos, se convirtiera aquello en un nuevo acto de indoctrinamiento con nosotros como testigos, porque yo creo que eso era lo que ellos pretendían y lo que no consiguieron. Pero sí que lo intentaron. Entonces ahí quizás sí, en un momento determinado, pues yo invitaba a hablar a otra gente y creo que al final sí que salió información que queríamos de cómo se componía el grupo, de la ideología, de los imaginarios del grupo. Es decir, que lo que el otro pequeño grupúsculo aportó de ideología se relacionó con todo el resto de material sobre ideología, pero no se hipertrofió, porque se hubiese podido hipertrofiar, yo creo. Hay otro aspecto que solemos tocar, ¿no?, en estas entrevistas con autores, ¿no?, y con personas con experiencia en estas técnicas y estos métodos, y es el lugar físico de en este caso de las entrevistas de grupo o de los grupos de discusión, puesto que tú también hiciste, incluso para ocasión de esta misma investigación. ¿Qué lugares elegisteis o qué lugares fueron los espacios reales donde celebrasteis, por un lado, los grupos de discusión, por otro lado, las entrevistas de grupo? Sí. ¿Dónde lo hicisteis? Bueno, los grupos de discusión los celebramos en una sala de unos contactadores. Los grupos de discusión. De una empresa, ¿no? Sí, de una empresa. En Barcelona y también otra sala en Madrid. Y luego, las entrevistas de grupo también se hicieron en una sala y otras dos también en Madrid se hicieron en una sala. Y otra de ellas se hizo en un bar, próximo a... ¿La que se hizo en el bar cuál fue? Una de unos ultras deportivos, sí. ¿no? Un bar próximo al estadio. Sí, un bar próximo al estadio, Ajá. Conocido por ellos y donde ellos quisieron ir. Lo propusieron ellos. Lo propusieron, ¿no? Ellos, sí. ¿Y los otros no pusieron grandes pegas para acudir a una sala, digamos, más...? Sí, los de Barcelona pusieron pegas, pero acudieron. Pusieron pegas y insistieron, y no se nos va a grabar, y no sé qué, y no sé cuál. Y luego eso, fueron los que miraron mucho que había una cámara de vídeo y insistieron en que no, y además se montaron el pollo de que se querían ir y que de esas condiciones no hablaban y se les tranquilizó. Pero vamos. Una cámara de vídeo que al final no se utilizó, ¿no? Que únicamente grabasteis el lenguaje, ¿no? Sí, solamente grabamos el lenguaje, no grabamos nada en vídeo. Y ya que ahí tuvisteis esa experiencia de un bar, lo que sería un contexto más elegido por ellos, más habitual en su cotidianidad, y ese contexto más frío, como puede ser este mismo también, ¿no?, que es muy, muy frío donde estamos. Muy frío no por la temperatura, sino porque por los colores, y también porque tienes una sensación de aislamiento, ¿no? Sí. Acústico y demás. ¿Qué comparación harías entre una experiencia del grupo o la entrevista de grupo en el bar y la entrevista en la sala? Si el espacio realmente anima o influye en la composición, o sea, en la dinámica conversacional, en la interacción grupal, no sé. Te podría dar muy pocas impresiones, porque la verdad es que en el contexto así más natural solamente fue una entrevista, duró mucho más, claro, porque no estaba el tiempo limitado tampoco, porque... ¿En ninguna estaba el tiempo limitado? Bueno, no, pero sí, o sea, el tiempo hasta 2 horas, o sea, alguna duró menos, pero muy poco menos, pero 2 horas teníamos. Y esta me parece que duró un poco más, pero no hay nada que surgiera en el contexto natural que no surgiera en el otro, creo yo. No. Sí, que tanto en un sitio como en otro, al final el grupo se enzarzaba a hablar y a intervenir y demás. Sí, no veo yo, hombre, claro, la verdad es que tampoco hubo mucha ocasión de comparar así con varias... Supongo que el lugar del bar sería un lugar... Era un lugar tranquilo. Reservado, tranquilo, Sí, ¿no? Era un lugar tranquilo. Estábamos solos completamente
y era un lugar, era como un sitio donde se celebraban en algunas ocasiones comidas especiales, pero como era por la tarde, noche no había nadie y estuvo siempre cerrado y estaba en silencio, y o sea que era el bar, pero también era una sala un poco silenciosa y un poco diferente, porque los chicos estaban acostumbrados a estar en la parte de arriba, digamos, ¿no?, tomando las copas, pero así en aquel sitio más aislado y en el sótano, pues no. Entonces no veo yo, o sea, no creo que hubiese, no recuerdo grandes diferencias. Influya de manera muy notable. No puedo decirlo en este caso. Creo que tuvimos muchísima información muy buena en los dos lugares. Por lo dicho hasta ahora, Concha, no sé, yo colijo que al menos la experiencia tuya de esta investigación, con grupos de discusión por un lado, con entrevistas también, algunos aspectos realmente son intercambiables, ¿no? Por ejemplo, lo de la moderación o el lugar físico donde las salas, etcétera. Parece que lo único que queda, ¿no?, como diferenciable es esa condición de lo que decía Ibáñez, ¿no?, lo de evitar la preexistencia del grupo, que parecía que era una condición que se cumple con matices, ¿no?, en los grupos reales, ¿no? Todos sabemos que incluso el propio Ibáñez pues decía, hombre, pues si llevando a dos amigos conseguimos que vaya alguien que nos interesa, pues llevamos a dos amigos, ¿no? Pero al final lo que queda como diferencia entre la entrevista de grupo y el grupo de discusión, en vuestro caso, es justamente que en la entrevista de grupo llevabais a grupos naturales, ¿no?, por así decirlo, ¿no? No sé. Sí, yo creo que es que depende de los objetivos. Yo creo que los veo métodos muy similares, pero claro, depende del objetivo de investigación. Yo creo que cuando se trata de captar una realidad como que tiene un ámbito más macro, más menos peculiar, quizá, que pues a lo mejor pues los grupos de discusión serían una metodología más adecuada. De hecho, nosotros hemos hecho después un estudio sobre la juventud de Leganés y ahí hemos cogido grupos de discusión clarísimos. Únicamente, ¿no? Y entrevistas a instituciones también y a servicios sociales para que nos dieran una visión de la problemática de la juventud, pero con los jóvenes hemos cogido grupos de discusión clásicos, gente que no se conocía, etcétera. Pero claro, lo que tratábamos ahí era de representar una población más general y unas cuestiones como más intercambiables a una población española, pero en este caso, pues no. Es decir, lo primero, que la dimensión grupo no se hubiera captado con grupos de discusión clásicos, porque si hubiésemos cogido un grupo de discusión con un muchacho de un club deportivo, otro de otro, pues no nos habrían hablado de la cuestión grupal de esta manera que nos han hablado, ni del imaginario, ni del escenario en el que ellos se reconocen o se identifican. Pues a lo mejor no nos hubieran hablado con tanta claridad de incidentes en grupo, que se han producido en grupo, porque cuando uno apuntaba, porque nosotros vamos a liarla, y dice, pues tú fuiste, es decir, esa cuestión de la historia del grupo y de la grupalidad en la definición, en las acciones, pues no hubiese aparecido, creo yo. Entonces, para este caso, siendo una metodología muy próxima a los grupos de discusión, pues se diferencia en eso, es una entrevista a un grupo por las necesidades, digamos, los objetivos propuestos, ¿no? Y el tema elegido y las dimensiones que estaban implicadas en ese tema. El hecho de que fuesen del mismo grupo y supuestamente ese grupo pues tendría una jerarquía también de personas, ¿no?, un liderazgo, etcétera. Eso lo ibais también buscando, ¿no? Queríais ver esa grupalidad escenificada y demás. Y hay ejemplos bonitos de eso. Por ejemplo, cómo se modifica el discurso del grupo, cómo se construye la ideología, cómo se transforma la opinión de uno, que pasa de una opinión en un momento determinado a otra 4 líneas después, por la influencia del líder, que
bueno, pues que hace que se modifique claramente una opinión. Eso tenemos ejemplos en el tema de la ideología. Por ejemplo, una cosa muy clara, un ejemplo que me acuerdo muy bonito, ¿no? De un chico que decía que él no estaba de acuerdo con hacer la mili y no quería hacer la mili. Pero bueno, entonces le fueron convenciendo y al final dijo, bueno, yo como no quiero hacer la mili no me voy a declarar insumiso porque los insumisos son basura, pero entonces diré que tengo cualquier problema físico e intentaré librarme de ella. Y eso sí fue aceptado, pero el principio, el desacuerdo con el servicio militar que aparecía fue totalmente machacado, frase a frase. Y ese tipo de cosas, pues claro, a lo mejor hubieran surgido en un grupo de discusión, pero evidentemente el que hizo ese trabajo de reformulación y de, digamos, de resituación del discurso de uno de ellos fue un proceso grupal mediatizado por el líder. Es decir, ¿Y esa información de quién era el líder o cuál era ese organigrama interno del grupo, la teníais previamente a en la algunos entrevista? casos ¿En no. algunos casos No, en casi ningún caso. No, fue apareciendo. Fue apareciendo y lo fuimos construyendo porque, bueno, porque fue apareciendo y nosotros teníamos unos elementos para saber. ¿Contabais también con colaboradores o personas que les conociesen y que hiciesen de intermediarios o personas puente para confirmar quizá algunas también de vuestras sospechas, ¿no?, respecto a liderazgos o personas? Pues sí, sí, algunos alumnos, alguna gente que conocíamos y que habían actuado como de contactadores, sí, un poco, ¿no? Sí, pero no, esos no estaban en las entrevistas, ¿no? Esos no estaban. Esos fueron aludidos a lo mejor al llegar el inicio del grupo, pues en algún momento cuando nos presentábamos decíamos, bueno, pues nosotros conocemos a fulano de tal, que os conoce, o hemos llegado a través de tal. En los casos en que fue el contacto nuestro, porque los que fueron por los contactadores, no hicimos alusión a esa mediación. Hay una última cuestión también respecto a esto de un gran interés, ¿no?, para el estudiante, para nosotros también como docentes o como aprendices. Yo la verdad es que me siento muy aprendiendo, ¿no?, con cada una de estas cosas, estos estudios, y la verdad es que uno descubre, y sobre todo hablando con los autores, yo creo que hay un plus, un añadido muy importante y que quizá pues da fundamento a esto que hacemos aquí, ¿no?, el hablar con los autores, con la gente que ha protagonizado esos estudios, que nos cuenta un poco desde dentro los entresijos, ¿no? Hay una cuestión especialmente relevante para nosotros, y es lo del análisis y el informe, es decir, el tratamiento de toda esa información, cómo se realiza, qué decisiones se van tomando, cómo se pasa, ¿no?, de esa materia prima que finalmente conseguís producir a esto y a otros formatos, ¿no?, en fin, a esos informes más voluminosos, ¿no?, los que a veces se presentan, ¿no?, para que luego se publiquen o no, etcétera. Sí. Bueno, esto creo que desde mi punto de vista tiene un interés fundamental, porque los estudios cualitativos, en principio, como que son atacados o acusados de subjetividad. Y tienen una subjetividad clara, es decir, desde el momento en que uno se plantea buscar explicaciones, es decir, acotar un fenómeno desde una perspectiva de interpretación en la que pues se interviene la perspectiva histórica, la conexión entre los factores, y claro, esa interpretación es un trabajo como de engarce que se pueden hacer muchos, es decir, que sale este producto y puede haber salido a lo mejor otro, según cómo se articula, y además
pudo haber sido mucho más subjetivo o menos subjetivo. Entonces, desde el principio, este trabajo, si en lo que a la subjetividad se refiere, fue, digamos, contrapesada por el trabajo grupal. O sea, ¿trabajo en equipo? En el trabajo en equipo. Ajá. El trabajo en equipo. Lo cual yo creo que reduce la subjetividad, uniforma la tarea y le da un peso más social al producto final. Y esto fue desde, bueno, la recogida de información se hizo, por ejemplo, de los periódicos se hizo en grupo, lo hicimos todos. Las entrevistas las hice yo, pero hubo alguien presente. Y después viene el material. El material se reparte y se reparte entre la gente y se lee y se discute. Se va a una reunión y se piensa qué cosas hay importantes, qué se puede argumentar, cómo se puede organizar la información. Y eso se discutió. Una vez que se discutió, cada persona se cogió también uno de los aspectos digamos, que habían salido como núcleos importantes, revisó todos los grupos, todo el texto y dijo, recogió todos los trozos de información que tenían que ver con una de esas categorías que previamente habíamos discutido. Y bueno, después, digamos, con el subrayado y algunos comentarios que hicieron todos los miembros del grupo sobre cada uno de los apartados, hubo alguien que redactó. Bueno, yo redacté yo todo, menos la parte del modelo que se la redactó otra persona, que fue la parte del principio, y luego pues cosas de introducciones y tal, y algunas conclusiones, que fueron conclusiones del grupo y no las redacté yo. Los capítulos del libro fueron redactados por mí en principio. Luego fueron corregidos en grupo, de nuevo. Interesante. Fueron recorregidos y fueron pues limados. Es decir, que el trabajo es un trabajo de todos. Está ahí, es evidente. Podíamos haber intentado hacer un capítulo cada uno, pero eso me parecía más peligroso, porque los discursos de la gente, la forma de hablar, la forma de escribir, bueno, entonces preferimos hacerlo así y así se hizo. Entonces tiene el control, digamos, no el control, sino sí, el control para entender la intervención, los esquemas clásicos, sí. La intervención del grupo en todos los momentos. Y yo diría que es un discurso de grupo también, no el producto, el texto, ¿no? El texto, porque yo puedo decir, yo escribí muchos capítulos, pero también es cierto que se me corrigió mucho. Sí, muy debatidos. Se debatió, hay algunas personas que bueno, pues yo les decía, pues entonces, ¿cómo dirías tú esto mejor? ¿O cómo lo diríamos? ¿O qué cosa quitaríamos? Y eso ocurrió siempre. O sea, tanto cuando en todos los capítulos que fueron inicialmente redactados por mí, como en alguno que no lo fue en el inicio. Entonces, eso es un producto grupal. Y yo creo que tiene... que le añade riqueza. Es complicado, complica el tema de la autoría, porque evidentemente pues confunde un poco, puede confundir, pero también es una manera de resolver una situación y de legitimarlo por una parte, de reconocerlo por otra, y de que el producto que salga tenga también algunos controles que puedan ser, desde el punto de vista de la ciencia más académica, considerados positivos, porque son controles, al fin y al cabo son interpretaciones de más de una persona. Pueden ser vistas a lo mejor como el trabajo que hacían los jueces en aquellas investigaciones cualitativas o cuantitativas, algunas
que partían de una primera formulación de una encuesta hecha por jueces o digamos controlada o yo qué sé o revisada por unos jueces y creo que le añade riqueza. Y este estilo, donde el trabajo en equipo, digamos, tiene un papel muy relevante, ¿no? Por lo que dices, digamos que es indistinto, ¿no? Tanto sea el material de las entrevistas con grupos naturales como el material de los grupos de discusión, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Eso es. Y respecto a cosas muy específicas, ¿no? Trabajabais con transcripciones y luego esas transcripciones, volvíais a oír, o quizá algunos del equipo, el material, las cintas, ¿no? Sobre las transcripciones, o ahí no. ya no, o ¿cómo bueno, era el modus ese más operandi, muy sí. a pie de...? Bueno, en algunos casos escuchamos algo de nuevo, pero en poco. La mayoría escuchamos. Había veces en que la transcripción decía, por ejemplo, no se entiende muy bien, porque yo qué sé, momentos de acuerdo o de comentarios múltiples que sí se recogen, pero no se recoge tanto la atmósfera de ese momento o la risa. Sí. Se puede decir risa, sí, pero en algunos momentos de esos de producto grupal muy claro, ¿no? Cuando hay un asentimiento de varios o una demostración física del estado del grupo, lo que sea, eso lo volvíamos a escuchar. Pero en otros casos no, es decir... Hay otra cuestión que es, a mí personalmente pues siempre me ha preocupado, y es la generación de conceptos, ¿no? En el análisis. Está claro que una investigación de este calado, sí, ¿no? Donde hay un trabajo de años detrás, una investigación, sí, enfocada desde una perspectiva psicosocial, etcétera, y con un conocimiento pues de todo un acervo de conceptos, de ópticas, además muy bien expuesto, ¿no? En el libro se barajan toda una serie de modelos teóricos y demás. Supongo que hay el desarrollo de esquemas, por así decirlo, de clasificación, de categorización, ¿no? Sí. De conceptualización, por un lado, tiene el apoyo de la literatura conocida y, por otro lado, supongo que la investigación habrá o daría fruto a algunos conceptos generados por ella misma, ¿no? No sé si quieres anotar o comentar alguna cosa sobre esto. Conceptos generados por la propia investigación. O sobre todo, bueno, supongo que sobre todo aparecerían conceptos trabajados en la literatura o en el enfoque que uno, sí, quería dar, ¿no? Bueno, sí. Quizá no te había entendido muy bien, pero sí. Por ejemplo, el concepto de ideología, claro, que tiene muchos autores que lo han trabajado y que nosotros los hemos citado, y pueden haber otros muchos que no hemos citado y también lo han matizado bastante, pero el concepto de ideología que emerge de esta investigación es un concepto distinto. A eso me refiero, a conceptos, sí, emergentes por un lado respecto a conceptos ya propios, atribuibles a autores, sí, concretos. Es un concepto de ideología viva o que tiene que ver, bueno, tiene que ver con el concepto de Living Ideologies de Billig, pero es un poco diferente y porque así apareció en el discurso de los jóvenes, es decir, ideología les parecía como algo positivo, que articulaba los valores, que da sentido como al ser del sujeto, es decir, aparecía no como un concepto político ni solamente como un concepto de valores, sino como algo más próximo al núcleo de la personalidad. Entonces, algo valorado, próximo, que justifica, que define, que defiende, que señala enemigos, que señala amigos, que limita las relaciones sociales, es decir, como algo muy interno y muy vivo. Entonces, ese concepto es el que nosotros
describimos ahí que articula la identidad, decíamos. La ideología articula la identidad. ¿Por qué la articula? Pues porque, digamos que organiza los valores, organiza las relaciones sociales, acerca o aleja a ciertos individuos. Es decir, estos chicos, pues, por ejemplo, desde su ideología, pues, autoritaria y totalitaria, pues por ejemplo no se permiten tener amigos insumisos, o no se permiten tener amigos alternativos, o tener amigos que tengan una ideología totalmente contraria a ellos, y eso no es coloca a esta gente en una situación de interacción dirigida por esa ideología, es decir, acerca o aleja personas con las que relacionarse, justifica ciertas acciones, define enemigos, da sentido a las acciones, y por eso nos parecía como algo muy en el centro de la subjetividad, el concepto de ideología. Y luego lo imaginario también apareció como algo nuevo, porque claro que nosotros hemos cogido información sobre lo imaginario de otra gente, pero el imaginario de grupo, tal como se formula ahí, no sé, nosotros nos reunimos en un café y somos todos amigos. Ciertas imágenes o representaciones de lo que es el grupo, pues aparecieron como muy propios de ahí. Por ejemplo, el imaginario del club de fútbol como algo muy importante, como la gente viviendo la historia del club de fútbol en vez de su propia historia personal, o sea, como viviendo los éxitos y los fracasos del club de fútbol como si fueran sus propios éxitos o fracasos. Eso nos pareció también importante y diferente, pero además aprovechable, yo creo, para otras realidades. Yo, por ejemplo, ese concepto de imaginario lo extendería al imaginario nacionalista, en el que la gente a lo mejor muy identificada con ese imaginario vive como suyo, es decir, hace interno lo que es externo, es decir, se siente agredido por las agresiones a ese imaginario, se siente feliz por el triunfo de ese imaginario, es decir, esa proximidad yo creo que se da en otros fenómenos de grupos, de imaginarizaciones de grupos, y creo que aquí apareció porque respetamos mucho la información, es decir, que creo que no le pusimos nada de fuera, eso venía formulado como desde dentro de... Sí. Eso sí. Hay, bueno, no se citan quizá, pero al oírte hablar me da la sensación, es un poco lo que propugnan, ¿no?, autores como Glasser Strauss en la Grounded Theory, etcétera, el estar muy enraizados también a la materia que estás analizando y demás, ¿no? Pero me gustaría destacar una cosa que de las entrevistas que se llevan haciendo, o al menos que yo llevo haciendo dentro de este proyecto de innovación educativa, es algo que creo que destaca aquí en este estudio, en el informe, lo publicado también, y es ese apartado que dedicáis a la intervención social. Es decir, un análisis, un resultado analítico que tiene forma de informe, supongo, en su día, y luego del libro, etcétera, pero donde aparece claramente propuestas para quien le toque, digamos, para autoridades, en fin, quien tenga esas competencias de intervención social. Y ahí la recomendación justamente es una recomendación de modificar el discurso, ¿no?, el discurso violento, el discurso ideológico violento, al que dedicáis también unas páginas, ¿no? Esto supongo que tiene un interés muy grande, ¿no?, en los alumnos, en la medida en que enlaza, a mí me recuerda un poco también al practicum, creo, ¿no?, de vuestro departamento de psicología social, ¿no?, con lo cual este sería un ejemplo claro, ¿no?, de por dónde lo que aquí quizás se da o se aprenda en esta facultad, que a veces tiene esa sensación de ser algo excesivamente teórico en algunos terrenos. Sí. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo tiene una proyección práctica, pragmática muy clara, ¿no? No sé, ¿qué comentario te merece esto de la intervención social que proponéis ahí como vía modificación, ¿no?, del discurso, ¿no? Esa es un poco la recomendación es un poco para que, el político. Por otra parte, es como muy modesto, es un objetivo por una parte muy amplio y por otra parte muy modesto, porque eso es un trabajo que no se hace de hoy para mañana, como digamos, no es una recetita de intervención como
que tiene un comienzo y tiene un final y que da unos resultados y que tiene, no sé, una planificación muy clara. Yo creo que es una propuesta, por una parte ambiciosa y por otra modesta, porque se sabe que, bueno, que por ahí, o sea, esa propuesta viene de la creencia en que precisamente esa cuestión que llamamos ideología es fundamental en la explicación de los incidentes, y por otra parte sabemos que la modificación del discurso de un agente depende de muchos otros discursos, y entonces es un trabajo que empieza y no sabes cuándo acaba. Pero yo quizá lo más importante de esa propuesta es que la gente no descuide ese fenómeno que es el discurso, que trabaje en eso, que es importante esa cuestión, porque prepara, porque justifica, porque sitúa, y la gente, porque son elementos muy importantes en la acción esos, ¿no? La justificación, la situación, la interpretación. Y porque luego la violencia que hemos visto aquí, nosotros la vemos también en el discurso. Es que estos chicos, estos grupos, no solamente han protagonizado actos de violencia física, es que su discurso es violencia pura, creo. Es decir, su discurso, hay partes de ese discurso que son violencia pura, y que simplemente al hablar están causando daño. O sea, cuando polarizan la realidad, cuando están atribuyendo malignidad a determinados grupos, cuando, no sé, atribuyen responsabilidades totalmente inadecuadas, están culpabilizando erróneamente, entonces están haciendo daño con su discurso. No, y además violencia en el sentido que definís muy bien en el libro. Violencia, de amenaza, agresión, ¿no? Simbólica y amenaza. Están amenazando, y además como el preludio de la agresión. Como preludio. Pero que el propio discurso es violencia, es decir, es agresión simbólica, y por eso es tan importante el discurso. Aquí se ve, y creo que sí, que al mismo si tiempo se ve aquí, ¿por qué no va a ser un indicador en otras situaciones? No sé. Al mismo tiempo parece una receta sencilla, decir, cambie usted el chip a la gente, ¿no? Cambie usted el discurso, que es muy complicado, ¿no? Es algo, se señala, dice, la manera de cambiar, de modificar ese lenguaje, pero que es la manera de concebir la realidad social, ¿no? Claro. Como decís. Sí. Hay otros pequeños asuntos ya por concluir esta entrevista, Concha, si te parece. Este es un estudio donde se pone en práctica, podríamos decirlo así, la integración del grupo de discusión, que este ha sido un poco como la técnica estrella elegida en este proyecto, pero en tu investigación, en vuestra investigación, claramente practicáis la complementación, ¿no? Incluso en este caso yo me atrevería a decir una cierta subordinación del grupo de discusión frente a la técnica quizá más estrella aquí, que es la entrevista de grupo, o la entrevista, o un tipo de entrevista de grupo, yo diría, ¿no? Porque entrevistas de grupo hay entrevistas de grupo y entrevistas formales. Claro. Esta es una entrevista quizá, no sé, yo la definiría como una entrevista formal pero de grupo natural. Pero bueno, no sé. Sí, es difícil definirla, creo, sí. Pero me refiero a que la categoría entrevista grupal, la verdad es que es un abanico bastante abierto. Lo digo porque entre las personas aquí entrevistadas también, como es el colectivo IOE, que estuvo hace pocas semanas en esta misma mesa, ellos en los estudios que han hecho hace poco con inmigrantes y autóctonos sobre inmigrantes, hablan de la entrevista de grupo, pero en ese caso no son grupos naturales, son personas que solo son 3 o 4 a los que se les entrevista, con esa dinámica más de preguntar y responder, ¿no? Tal como ellos ahí la ven, ¿no? Pero al hilo de esto, no sé, ¿qué te parece? Quizá cosas como el focus group, que es una expresión muy utilizada en el contexto anglosajón, y que, bueno, quizá algunos
digamos, aquí en España, en nuestro contexto, pues lo separan muy claramente de las entrevistas grupales, perdón, de los grupos de discusión, quería decir, ¿no? Se entiende a veces los focus group como entrevistas con esa dinámica de pregunta-respuesta. No lo sé, si tienes algún comentario al respecto sobre esto. Pues yo creo que cualquier innovación que logre captar mejor la realidad que pretendemos sea bienvenida. Es decir, yo creo que la realidad es mucho más compleja que los métodos y en este caso, desde mi punto de vista, se hizo necesario adecuarla, o sea, hacer una transformación, digamos, adaptación de una metodología que estaba definida de una forma determinada y tal, a unos objetivos concretos. Y yo creo que eso es fundamental que se siga haciendo y no... Yo daría la bienvenida a las innovaciones. Creo que lo importante, bueno, cada método tiene una historia, se crea en un momento determinado y luego la realidad es mucho más, seguramente, rica y cambiante y hay que captar ese cambio. Entonces, desde mi punto de vista, lo mejor es definir, o sea, meterse a fondo en el problema, definir lo mejor que se pueda las claves, trabajar mucho y dentro de los instrumentos que hay, adaptarlos o crearlos, o eso me parece de menor importancia. Creo que el interés por entender una realidad debe ser fundamental y a partir de ahí, pues, ser honrados y dedicarle mucho tiempo y creo mucho en el trabajo en equipo, en el sentido de una construcción como más sólida, a lo mejor de algunas realidades, pero no sé, básicamente me parece... Sí, como un ingrediente que debería estar también en el uso de los métodos, ¿no? Sí, que me parece interesante. O sea, que no es fácil hacerlo intervenir, pero me parece muy interesante porque la realidad se construye en grupo y si se analiza en grupo, pues seguramente también tiene su riqueza añadida. En principio le veo muchas más ventajas que inconvenientes. Es decir, claro, eso tiene que ser, digamos, organizado, o sea, esa interpretación tiene unas claves, no sé, pero hay alguien a lo mejor que se tienen que encargar de determinadas tareas, pero hacer intervenir la interpretación de varias personas que, no sé, que al fin y al cabo la realidad es un producto social y analizarla también quizá debe serlo. Por último, por concluir, tú como docente también, ¿no?, en estas cuestiones y como practicante, ¿no?, de estas metodologías y de estos estudios, ¿qué aprecias en los alumnos, digamos, que pasan por nuestras aulas y demás? ¿Qué carencias aprecias ahí? Porque quizá tú tienes esa experiencia de ver alumnos en las aulas y luego ver seguramente algunos de tus colaboradores o hayan sido alumnos y demás. ¿Qué carencias ves en ellos respecto a los métodos por un lado, pero respecto al oficio, yo diría en general, de investigador social? Pues no sé. Si ves alguna carencia. Quizá yo creo que la preparación puede ser mayor o menor, pero si hay una disponibilidad en prepararse más en un tipo de metodología o en otro, pues esa carencia no la veo tan grave, ¿no? O sea, no me parece carencia, pero quizá una cuestión de actitud en el sentido de que se necesita mucha paciencia. Es decir, yo creo que socialmente está como muy extendida la idea de que, bueno, pues hay unos métodos que aplicando los métodos pues se consigue percibir la realidad y interpretarla y yo sigo pensando que, bueno,
que interpretar algo es un proceso muy costoso, de meterse muy a fondo en una cuestión, de dedicarle mucho tiempo, de arriesgarse, no solamente de aplicar lo que hay, sino incluso de crear, y todo eso pues supone quizá posponer los resultados a un tiempo más largo de lo que los alumnos están acostumbrados a pensar, ¿no? De que, bueno, pues una investigación se hace aplicando un método y se sacan unas conclusiones. Yo creo que una actitud de mayor compromiso con el tema y de pensar que, bueno, pues un problema que uno se plantee no se resuelve con facilidad, que hay que dedicarle mucho tiempo, que hay que pasarlo mal porque hay que decidir y hay que decir que sí, que no a ciertas maneras de trabajar, y cada una tiene pues unos costes y unos beneficios, pero ser muy modestos es decir, primero dedicarle muchísimo interés y mucho esfuerzo y ser muy honestos y muy modestos con los resultados. Con este oficio, ¿no? Sí, pero vamos, creo que eso mucha gente lo tiene, o sea que... Pero quizá hay una urgencia social de sacar conclusiones aplicando ciertas cosas. Yo creo que hay que pensárselo mucho. Muy bien, pues podemos dar, si te parece, concluida esta entrevista en este punto. No sé, ha sido toda una satisfacción el tenerte aquí con nosotros. Yo Espero también. que esto pues tenga un valor, ¿no?, didáctico y de todo y de otro tipo, no solo para estos años próximos, sino también para el futuro en esta facultad. Muchas gracias, Concha, muchas gracias también. Queremos hacerlas extensibles al equipo Sí, que hay detrás. Has insistido mucho, ¿no?, en la importancia del trabajo en equipo, y así queda también en la publicación. Gracias y hasta siempre. Pues gracias a ti. Yo valoro mucho este proyecto tuyo de innovación educativa. Me parece que dar a conocer eso, los entresijos de las investigaciones a los estudiantes, pues es una labor formativa muy interesante. Vamos, a mí me gustaría también ver las entrevistas de mis colegas, porque sí, no me cabe duda que... Eso es algo que vamos a hacer, al menos desde luego con las personas que habéis participado en este proyecto. Digamos, al menos la contrapartida será el ofreceros, digamos, lo que tienen los demás, o lo que hemos grabado de las otras entrevistas que se han hecho también, ¿no?, para que Muy sirvan bien. un poco de Sí, material. Sí. Y bueno, y se trata de un material que esperamos que se use, ¿no?, que se utilice por los docentes y los alumnos de esta facultad y de otras facultades, esperemos también. Vale. Gracias, muy Concha. bien. Gracias a vosotros. Muy bien, pues aquí hemos terminado. Uy, lo que se puede ¿qué hablar, tal? ¿eh? Sí, Bien, es que, bien. fíjate, además hemos estado muy bien dentro de la Dentro del de la tiempo, hora ¿no? y 20 por ahí, ¿no? Hora y